Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y hasta ahora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Conozca cómo lo beneficia o afecta la Ley 1480, Estatuto del Consumidor. Soy Miguel Gelo junto con Juan David Alzate, Cristian Monroy y María Mercedes López. Les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la conferencia del día. Si no pueden ver la conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com y a partir de mañana al mediodía en todas nuestras redes sociales. Segunda recomendación, en todas nuestras capacitaciones utilizaremos los hashtags numeral de la mano de Unipymes para compartir información y numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que realizamos hacia el final de la conferencia. Los invitamos a unirse a la conversación en redes sociales. Hoy nos acompaña Juan Carlos Bastidas, él es abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externada de Colombia, en Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada y en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, optante al título de maestría en Derecho Privado de la Universidad de los Andes, profesor de cátedra de la Universidad de los Andes, docente capacitador SIC en funciones jurisdiccionales. También les recuerdo que esta es una conferencia que se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TCC, ETB, Red de Emprendedores Bavaria y Colmas. De esta manera le damos la bienvenida a Juan Carlos, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido. En este momento envío la invitación para compartir pantalla. Muy buenos días, muchas gracias. Agradezco la invitación que nos hicieran a la Superintendencia de Industria y Comercio para dictar esta conferencia. Mi nombre es Juan Carlos Bastidas y entonces procederemos a dar inicio a nuestra charla. Miguel, excúsame, para cargar la presentación, ¿qué debo hacer? Yo acabo de enviar una invitación, Juan Carlos, que va a decir algo así como mostrar pantalla. Efectivamente, mostrar mi pantalla, ¿sí? Donde Sí, señor. entonces, Perfecto, Juan Carlos. En este momento estamos viendo la pantalla. perfecto. Un segundito, entonces. Les recuerdo antes de iniciar, mientras Juan Carlos abre la presentación, nuestros dos hashtags, numeral de la mano de Unipymes, numeral evaluando al experto y también la invitación abierta para que ingresen a nuestro portal y conozcan nuestras próximas capacitaciones, programas consultivos y diplomados. Perfecto, Juan Carlos, ya estamos viendo la presentación. Bienvenido. Adelante, por favor. Bueno, Miguel, a todos nuestros asistentes les doy la bienvenida, digamos, a esta charla. Les doy las gracias precisamente por estar presente dentro de la misma. Esta es una charla que es dada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, para efectos de comprender mejor el manejo de lo que es el Estatuto de Protección al Consumidor. Nuestra Juan charla va a Carlos, estar dividida. Sí, perdón, Juan Carlos, la dime. interrupción. Quería saber si es posible activar la cámara. Perfecto. Perfecto. Ya, aquí estamos. Sí, señor, adelante, Juan Carlos, Ah, muchísimas gracias. bueno, esta charla está dividida básicamente en dos bloques. Un primer bloque que está dirigido a determinar qué es la Superintendencia de Industria y Comercio, qué funciones son las que cumple, qué entidades, además de la Superintendencia de Industria y Comercio, cumplen funciones jurisdiccionales, y un segundo bloque que está dirigido a señalar cómo se adelantan precisamente los temas de asuntos jurisdiccionales en temas de protección al consumidor. Así vamos a dar inicio a nuestra charla y pues les pido a los asistentes que en el momento que lo deseen presenten las dudas que les vayan surgiendo a medida que se va adelantando la charla. Así iniciamos señalando que qué es la Superintendencia de Industria y Comercio.
y señalamos que la Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad de carácter nacional que salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales. Dentro de esta definición, lo que debemos tener en cuenta es que la Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad de carácter nacional. Es decir, todas las funciones para las cuales es competente van a ser asumidas dentro del territorio nacional directamente a través de sus instalaciones o a través de los medios que nos suministra la ley para efectos de que sean de nuestro conocimiento los diferentes asuntos en los cuales somos competentes, como lo veremos más adelante. Dentro de las funciones que cumple la Superintendencia de Industria y Comercio, debemos señalar que estas funciones se dividen en dos funciones básicas, unas funciones de carácter administrativo y otras funciones de carácter jurisdiccional. Dentro de las funciones de carácter administrativo, estas están dirigidas a dar apoyo y ayuda a la administración, que se cumplan los objetivos y metas de la administración. Y dentro de las funciones jurisdiccionales, la Superintendencia de Industria y Comercio formalmente se comporta como un juez de la República. Es decir, estamos dentro del Poder Judicial cuando la Superintendencia de Industria y Comercio conoce estas actividades. Dentro de las funciones de inspección y vigilancia, que son funciones administrativas, tenemos la competencia para conocer de asuntos referidos a protección al consumidor, asuntos referidos a protección a la competencia, protección de datos personales, metrología legal y reglamentos técnicos y cámaras de comercio. También, bajo funciones administrativas, la Superintendencia de Industria y Comercio va a conocer sobre asuntos referidos al registro de la propiedad industrial. En temas jurisdiccionales, la Superintendencia de Industria y Comercio va a conocer, se va a comportar como un juez de la República y como juez de la República va a conocer de los asuntos que sean puestos en su conocimiento referidos a acciones de protección al consumidor, acciones por competencia desleal y acciones referidas a violación o afectaciones a la propiedad industrial. La diferencia en este caso frente a las funciones jurisdiccionales y frente a las funciones administrativas se refieren básicamente en temas referidos a protección al consumidor y protección a la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio se va a comportar como un ente administrativo que va a vigilar estas actividades en orden a proteger en general a la colectividad, a proteger a los consumidores de forma general y a proteger el derecho de la competencia, a proteger el mercado, los diferentes mercados, el mercado competitivo, el mercado empresarial de forma general. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio se comporta como juez dentro de temas de acción de protección al consumidor y dentro de temas de competencia desleal, se va a conocer asuntos referidos a proteger los derechos e intereses individuales de un consumidor o de un competidor que siente que se le están afectando sus derechos de manera individual. La Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de sus funciones administrativas, como lo hemos dicho, cumple funciones de registro en temas de propiedad industrial, es decir, en temas referidos a patentes, a signos distintivos referidos a marcas, nombres comerciales, enseñas comerciales, lemas comerciales. Cuando un empresario desea registrar su propiedad industrial para protegerla de otros competidores, es decir, individualizarla e impedir que otros, sin una autorización, la puedan explotar, hará el correspondiente registro en la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto le da una ventaja competitiva frente a los otros empresarios sobre dicha propiedad industrial. Si ese registro lo hace el empresario y hay un tercero que comienza a utilizar esta propiedad industrial sin tener una autorización, una licencia o cesión de derechos para utilizarlo, podrá iniciar demandas
referidas a acciones jurisdiccionales vinculadas a violación de la propiedad industrial para efectos de que se protejan sus intereses y sus derechos económicos. Esta es básicamente la diferencia que se presenta entre las funciones jurisdiccionales y las funciones administrativas desde el punto de vista de protección al consumidor, competencia desleal y propiedad industrial. Cuando hablamos de las funciones administrativas que cumple la Superintendencia de Industria y Comercio, referentes a protección de datos personales, son acciones referidas a proteger el derecho fundamental a la habeas data. Con el tema de metrología y reglamentos técnicos, estamos hablando de tablas de contenido, presentadas en los productos y sobre los pesos y medidas que se presentan en los diferentes establecimientos. Frente a cámaras de comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio va a inspeccionar y vigilar que las cámaras de comercio cumplan con sus funciones de forma adecuada, dentro de los tiempos adecuados y sin que haya precisamente una excepción de servicios. Cuando hablamos así, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario señalar o preguntarnos quiénes administran justicia en nuestro país. El artículo 116 de la Constitución Política de Colombia nos va a dar la respuesta general de quiénes administran justicia en nuestro país. Y el artículo 116, en los dos primeros incisos, nos va a señalar qué autoridades de forma general administran justicia. Y así vamos a ver que se señala que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar y se nos señala que el Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Dentro de estos dos primeros incisos, vamos a ver que esto es lo que estamos acostumbrados a ver quienes administran justicia: las altas cortes, los jueces, la fiscalía, los tribunales, el Congreso. Es lo que la ciudadanía de forma general ve que son las autoridades a las cuales se debe dirigir para que administren justicia dentro de los casos particulares. Además de esto, el artículo 116 en el inciso tercero nos va a señalar que excepcionalmente la ley puede atribuir funciones jurisdiccionales en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, a estas autoridades administrativas no les es permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Entonces, en forma general, las entidades administrativas solamente tienen una función de apoyo y ayuda para cumplir los objetivos del Estado, mas no administran justicia. Esto le corresponde a las entidades que vemos de forma general. Sin embargo, la ley nos señala que las entidades administrativas solamente por excepción podrán administrar justicia para ciertos eventos en particular, sin que esos eventos tengan que referirse con asuntos penales. Así es que vemos que las autoridades administrativas que administran justicia en Colombia son, nombrando a mi entidad de primera, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia Nacional de Salud, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Instituto Colombiano Agropecuario. Son entidades administrativas que por excepción y para temas en particular van a administrar justicia. Perdón. Así, siendo un poco repetitivo, señalamos que la Superintendencia de Industria y Comercio va a administrar justicia, se va a comportar como un juez de la República para asuntos que tengan que ver con violación de derechos del consumidor, con comportamientos que estén referidos a competencia desleal y a temas referidos a violación o infracción de temas de propiedad industrial. La Dirección Nacional de Derechos de Autor va a conocer sobre infracción de derechos de autor y de derechos conexos al derecho de autor. Para tener un ejemplo en este caso, si yo como autor puedo crear una obra musical y resulta que doy derecho a un tercero
para que sea un reproductor exclusivo de mi obra musical. ¿Ya? El reproductor exclusivo no tiene un derecho de autor porque no ha creado ninguna obra musical, simplemente tiene un derecho exclusivo de carácter patrimonial respecto a la reproducción de la obra. Tanto mi derecho de autor de la obra musical como el derecho de aquel que tiene el derecho exclusivo de reproducción, que es un derecho conexo, pueden presentar demandas en contra de terceros que violen el derecho de autor o violen el derecho conexo referido al derecho de exclusivo de reproducción. Esas demandas se presentarán ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Cuando hablamos del Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Colombiano Agropecuario va a conocer de acciones, de demandas que se refieran a infracción de derechos de obtentor de variedades vegetales. Entonces, tenemos las variedades vegetales originarias y tenemos variedades vegetales que por la aplicación de la técnica, de la tecnología, de la ciencia, son una variedad de ese tema vegetal originario. Un ejemplo, el tomate de árbol y lo que tiene que ver con los injertos del tomate de árbol. Los injertos del tomate de árbol son nuevas variedades vegetales y quien obtiene ese tipo de variedad vegetal tiene un derecho de exclusividad que puede defenderlo en contra de quienes, sin permiso, sin autorización, comiencen a hacer reproducción o explotación de dichas variedades. La Superintendencia Financiera de Colombia también va a tener funciones jurisdiccionales concretamente respecto a violación de derechos del consumidor, pero son violaciones de un derecho de un consumidor especial, que es el consumidor financiero. Es decir, cuando como consumidores adquirimos productos más o menos sofisticados dentro del sector financiero, desde una cuenta de ahorros hasta bonos financieros, estos son productos financieros que eventualmente, con el uso de los mismos, eventualmente se pueden generar violaciones al derecho del consumidor, al consumidor que los adquirió. Pero por ser productos financieros, las violaciones que se den por parte de estos no van a ser de conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que van a ser de conocimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia. Por otra parte, tenemos la Superintendencia de Sociedades, y la Superintendencia de Sociedades va a conocer como un juez de la República de los conflictos que se presenten entre los socios de una sociedad y la sociedad directamente. Actas de juntas de socios en los cuales se tomaron decisiones contra las cuales uno de los socios no está de acuerdo con dichas decisiones y desea impugnarlas a través de una demanda que puede ser de conocimiento de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Salud va a conocer sobre los conflictos que se presenten entre los usuarios del servicio de salud y las empresas prestadoras de salud. Es así que estas son las autoridades administrativas que administran justicia en Colombia y estos son concretamente los temas en los cuales pueden administrar justicia, en los cuales se comportan como jueces. Así, damos fin a nuestro primer bloque y vamos a comenzar con nuestro segundo bloque referido a la acción de protección al consumidor. Y dentro del tema de la acción de protección al consumidor, debemos presentar una primera pregunta. ¿Cómo se protegen los derechos de los consumidores? Para dar respuesta a la misma, debemos señalar que los derechos de los consumidores se protegen por dos vías. Una vía judicial o una vía administrativa. Cualquiera de las dos vías sirve para proteger los derechos de los consumidores. Sin embargo, debemos señalar que la vía administrativa está destinada a proteger los derechos de los consumidores en el sentido de proteger el interés general de los consumidores. Si tenemos un producto, una publicidad, una información dirigida a los consumidores de forma general, la cual los engaña, los afecta, viola sus derechos de forma general, es decir, viola nuestros derechos como conglomerado desde el punto de vista de protección al consumidor, será la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo las funciones administrativas y a través de la Delegatura para la Protección al Consumidor, quien podrá conocer de estas denuncias.
denuncias que pueden ser iniciadas por un consumidor interesado en ello o de oficio por parte de la superintendencia cuando observe que hay una conducta en el mercado que está violando los derechos de los consumidores de forma general. Estas investigaciones van a ser adelantadas a través de un trámite administrativo que va a finalizar con un acto administrativo proferido en virtud de las funciones de policía administrativa que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de determinarse que un productor, distribuidor o vendedor de un producto o servicio está violando los derechos del consumidor, podrá generar los actos para impedir que se sigan vulnerando esos derechos, ese interés general de los consumidores, e imponiendo multas o sanciones en contra de quien está generando esos actos que violan los intereses generales de los consumidores. Ya cuando tenemos un interés particular, cuando como individuos sentimos que se nos está violando un derecho particular del consumidor, ¿ya?, y tenemos interés en que se nos sea protegido o nos sea resarcido el daño que se nos causa por la violación de nuestro derecho del consumidor, lo que tenemos es que aplicar a través de una vía judicial, es decir, presentando una demanda formalmente. Esa demanda, si deseamos presentarla ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya debe ser presentada ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Esa demanda seguirá adelante todo el proceso judicial y terminará con una sentencia la cual atenderá los intereses del demandante, ¿ya?, o puede simplemente rechazar esos intereses, ¿ya? Si acoge los intereses del consumidor, ¿ya?, podrá, además de acoger las pretensiones del consumidor, si se estima por parte del juez que además se violaron unos derechos del consumidor, podrá imponerse multas o sanciones en contra del demandado, quien será un productor, distribuidor o vendedor de un producto o servicio. Cuando hablamos de qué es un asunto jurisdiccional, debemos tener en cuenta que un asunto jurisdiccional es aquel que inicia con una demanda. Y dentro de los asuntos jurisdiccionales que inician con una demanda, siempre va a haber un demandante y va a haber un demandado. El demandante siempre va a ser el consumidor final. El demandante siempre va a ser un consumidor. El demandado siempre va a ser un proveedor o productor de un producto o un servicio. Es decir, el productor, distribuidor o vendedor de un producto o servicio siempre va a ser el demandado. El demandante como consumidor final puede demandar a uno o varios de los que hagan parte de la cadena de distribución. Es decir, podría demandar únicamente al vendedor, únicamente al distribuidor, únicamente al productor, o podría demandarlos a todos ellos, todos los que hagan parte de la cadena de distribución. La acción de protección al consumidor va a comprender diferentes asuntos. Dentro de los asuntos que comprende van a ser, primero, la vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios. Si ustedes ven la Ley 1480 de 2011, la misma la cual es nuestro Estatuto de Protección al Consumidor hoy en día, la misma va a traer unos principios, unos derechos y deberes de los consumidores, los cuales, al ser violados como tal, de forma general, permiten que el consumidor, bajo funciones jurisdiccionales, demande la exigencia y protección de los derechos que le sean vulnerados y los cuales estén dentro del estatuto. También, el Estatuto del Consumidor da una protección al consumidor por la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en el Estatuto del Consumidor y en normas especiales. En este punto,
debemos tener en cuenta que el consumidor, que cuando hay una relación de consumo, la relación de consumo implica que hay un contrato. De una parte va a haber un productor, distribuidor o vendedor de un producto o servicio, y por la otra parte va a haber un consumidor. Ese contrato puede ser más o menos complicado de acuerdo a la relación de consumo que esté regulando. Si entro a un supermercado y compro un yogur, pues es un contrato de compra-venta en el cual simplemente pago el precio, me entregan el producto y se supone que digamos que adquiero el producto bajo las condiciones que se me están ofreciendo con el mismo. Hay otros sistemas de contratación de productos, de ofrecimiento de productos y servicios a consumidores que pueden tener un contrato más o menos complicado. Temas como contratos que ofrecen tiempos compartidos o contratos que ofrecen la venta de productos bajo el esquema de sorteo. Ejemplo, el esquema de sorteo para adquirir un vehículo. Voy ahorrando durante un determinado tiempo y después de determinado tiempo puedo acceder a un sistema de sorteo para que me sea adjudicado un vehículo, el cual voy a seguir pagando, o en caso de que no me lo haya ganado y haya pagado la totalidad, cuando me lo adjudiquen, pues simplemente ya tengo comprado el vehículo. En estos sistemas de contrato, los presentados como ejemplo, porque pueden ser muchos otros, se pueden presentar normas, pueden presentarse eh, cláusulas que son abusivas, cláusulas que de pronto violan el derecho del consumidor, cláusulas que eventualmente se, se desligan de cualquier responsabilidad frente al consumidor, es decir, que le dicen al consumidor que él tiene que asumir la responsabilidad frente a cualquier daño o desperfecto que se presente con el producto o servicio. Esas normas de carácter abusivo ya, frente a esas normas de carácter abusivo, el Estatuto de Protección al Consumidor va a dar regulación y protección frente a las mismas para el consumidor. También vamos a tener en cuenta que el Estatuto del Consumidor también permite que bajo funciones jurisdiccionales se haga efectiva la garantía cuando el productor, distribuidor o vendedor de un producto o servicio incumpla con la misma. Aquí debemos señalar, la garantía que tiene un producto puede ser señalada directamente por el productor, distribuidor o vendedor del producto o servicio. ¿Ya? Puede ser que un reglamento técnico señale cuál es el mínimo de una garantía, y en caso de que ni el productor, distribuidor o vendedor, o que no haya un reglamento que señale cuál es la garantía mínima y en ningún momento se informe al consumidor cuál es la garantía mínima, el Estatuto del Consumidor nos dice que la garantía será un año. En este sentido, debo afirmar, si compro una camisa, ya, el productor, distribuidor o vendedor de la camisa me puede señalar que la garantía de la camisa es de 30, 60, 90 días, 6 meses. ¿Ya? Si me lo dice de esa manera, yo debo tener en cuenta que ese es el tiempo de garantía del producto. Puede ser que haya un reglamento técnico que diga que las camisas tienen un determinado periodo de garantía. En este caso, las camisas no tienen un tiempo de garantía mínima establecida por reglamento. Si el productor, distribuidor o vendedor de la camisa no me dice cuál es el tiempo de garantía del producto, la ley me dice que la garantía va a ser de un año. También el Estatuto de Protección del Consumidor comprende los asuntos referidos a la reparación de daños causados a los bienes en la prestación de servicios que supone su entrega. Para este caso ya vamos a dar un ejemplo. Y también nos va a señalar que la reparación de los daños originados por publicidad e información engañosa también podrá ser reclamados por vía jurisdiccional. Es decir, toda publicidad e información engañosa que genere daños al consumidor, esos daños podrán ser reclamados por vía jurisdiccional en contra de quien está dando precisamente esa publicidad o información engañosa. Cuando hablábamos precisamente de la reparación de daños causados a los bienes en la prestación de servicios que supone su entrega, para su mejor entendimiento entregamos este ejemplo. Señalamos que un consumidor ingresa su vehículo en las instalaciones de un parqueadero y en el parqueadero le es hurtado precisamente su vehículo.
Este caso es sometido al conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y la Superintendencia de Industria y Comercio lo que dispuso en este caso es que se ordenó devolver un vehículo de iguales características al que fue hurtado en ese parqueadero. Este es un típico caso de prestación de servicios que implica la entrega de un bien y que genera perjuicios precisamente por la pérdida del bien. Cuando hablamos del servicio del parqueadero, ya debemos tener en cuenta que el servicio es el de parqueadero. Ese es el servicio que se está ofreciendo. Un servicio que implica que yo permito que se depositen bienes dentro de un bien inmueble de mi propiedad. Cuando ofrezco ese servicio implica que se deben garantizar unos mínimos. El servicio de depósito implica que yo debo devolver el bien que me fue depositado en iguales o mejores condiciones de las cuales me fue entregado, ¿ya? Salvo el deterioro natural del bien. Si yo pongo mi vehículo en un parqueadero y dejo el vehículo durante un año, ¿ya? Pues es normal que cuando lo vaya a reclamar tenga el motor pegado, que la pintura tenga, digamos, ciertas desmejorillas, que esté empolvado, que las llantas estén desinfladas. Pero lo que no es normal es que el vehículo no tenga las llantas, que las llantas le hayan sido hurtadas, que se haya rayado la pintura deliberadamente o que se hayan presentado otros daños que no están referidos directamente con el deterioro natural del bien. En estos casos, el prestador del servicio tiene la obligación de devolver el bien en las mismas circunstancias en que le fue entregado. Esto desde todo punto de vista, desde un celular, el cual de pronto ya no está amparado por garantía, pero el cual es entregado para servicio técnico, se supone que para que sea arreglado. Si no se logra el arreglo del bien, no implica ya que digamos que se esté incumpliendo el contrato, pero si además me lo devuelven en el mismo estado y además con hurto de partes del celular y de esto, ya habría, digamos, un caso de incumplimiento de un contrato de prestación de servicios que implica la entrega del bien. Cuando se presenta una infracción de protección al consumidor, debemos señalar, repetimos, que esa infracción puede violar los derechos de los consumidores de forma colectiva. Cuando yo estoy interesado en proteger los intereses de los consumidores de forma colectiva, lo único que tengo que hacer es presentar una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero ya, cuando quiero reclamar un derecho de carácter particular, siento que están afectando mis derechos particulares y quiero reclamar un daño o un detrimento económico de orden particular, puedo presentar una demanda. Pero previamente a presentar esa demanda, debo presentar primero un reclamo. Ese es un reclamo directo que se debe presentar ante el productor, distribuidor o vendedor de un producto o servicio. Ese reclamo como consumidor lo puedo presentar de forma verbal o de forma escrita. Pero si soy el productor, distribuidor o vendedor de un producto o servicio, tengo una carga, como vendedor, como productor o distribuidor o vendedor de producto o servicio, si me presentan un reclamo verbal, nos dice el Estatuto del Consumidor que debo generar un formato para recibir esas quejas verbales, formato en el cual me debo identificar como productor, distribuidor o vendedor del producto o servicio, debo identificar al consumidor, debo identificar el producto o servicio adquirido, debo identificar en qué consiste la queja y debo señalar la fecha en la cual se presenta el respectivo reclamo y la fecha en la cual se adquirió el producto o servicio. De esa constancia le debo dar copia al consumidor. Ojo, esta es una carga. Con esto debo cumplir, si soy el comerciante, si soy el empresario, esta es una carga con la cual debo cumplir. Debo generar ese sistema de protocolos para la recepción de esas reclamaciones verbales. Si la reclamación es escrita, pues simplemente debo dejar constancia del recibo, de la misma. El recibir una reclamación no implica que yo como empresario la deba despachar favorablemente. Yo la puedo despachar
favorable o desfavorablemente en la medida que vea si hay o no hay méritos para el reclamo presentado por el consumidor. Pero mi obligación como empresario es recibir el reclamo y dejar constancia del recibo de la misma. Una vez recibido el reclamo, si el consumidor no está de acuerdo con la respuesta que se le dio, podrá presentar una demanda. Pero la demanda, repito, solamente la podrá presentar en la medida que haya agotado el reclamo directo presentado ante el productor, distribuidor o vendedor del producto o servicio. Cuando se hace un reclamo directo, se hacen algunas recomendaciones frente a la presentación del reclamo. Y se dice que cuando hay un reclamo frente a la entrega de un bien, por favor, hay que identificar el producto al cual se refiere precisamente el reclamo. Perdón. Hay que indicar la fecha de adquisición del mismo o la fecha de prestación del servicio. Y se deben presentar las pruebas del defecto. Cuando hablamos de presentar las pruebas del defecto, no se trata de que el consumidor se vuelva un técnico o un tecnólogo o científico dentro de los defectos que puede presentar un producto. Es decir, poniendo nuevamente el ejemplo del celular, yo no tengo que señalar que el defecto consiste en el daño del chip 3, circuito 25, alfa de determinado dispositivo. No, se trata de señalar precisamente las pruebas del defecto, se van a presentar directamente al referido con el dispositivo, el cual va a señalar como prueba que el táctil no funciona, que el equipo no prende, alguna circunstancia de esta naturaleza. Cuando hablamos de reglas de protección contractual o publicidad de información engañosa, se recomienda que se aporte el contrato en el cual se considera que se está generando alguna violación al derecho del consumidor. Se aporta la publicidad o la información con la cual se está posiblemente engañando al consumidor y se señalen los fundamentos de inconformidad con el contrato, con la publicidad o con la información. Y aquí vuelvo a señalar, obligación del empresario, recibir el reclamo. Y obligación del empresario, dar respuesta al que hay reclamo dentro de los 15 días, siguientes a la presentación de dicho reclamo. Este también, digamos, puede generar, digamos, este también es un deber del empresario. El empresario tiene que dar respuesta, pero la respuesta no tiene que ser favorable o desfavorable, simplemente tiene que dar respuesta. Si es desfavorable, tiene que acreditar que le dio respuesta al consumidor dentro de los 15 días siguientes. Muchas veces esta respuesta se da dentro de los 15 días, pero no necesariamente dentro de los 15 días se da, digamos, una respuesta que dé un sentido favorable o desfavorable al consumidor. ¿Por qué? Eventualmente, dentro de los 15 días se señala que el producto o servicio debe ser ingresado para servicio técnico. El servicio técnico está por fuera del país y puede ser que se demore 1 o 2 meses o un término prolongado. Esa respuesta se puede dar al consumidor señalándole que habrá un servicio técnico y que el servicio técnico se demora un término más o menos determinado y que conforme a ello, una vez el servicio técnico lo señale, se le dará una respuesta definitiva frente al reclamo. Frente a estos temas que implican una respuesta más amplia frente al consumidor, lo que se señala es que al consumidor se le deberán dar opciones para que disfrute del producto o servicio que se le ofreció en iguales condiciones, entre tanto se da una respuesta definitiva al consumidor. Cuando se presenta el primer reclamo por parte del consumidor, es el empresario el que tiene la facultad de decidir cómo da solución al reclamo. Cuando yo como consumidor presento un reclamo, el empresario lo recibe. El empresario debe dejar constancia de recibido el reclamo. Y dentro de los 15 días tiene dos opciones: decir si el consumidor tiene razón o no tiene razón frente al reclamo. Si decide que no tiene razón, pues simplemente pues ya el consumidor determinará si presenta o no presenta una demanda. Si decide que el consumidor sí tiene razón frente al reclamo, le puede solucionar de una de tres formas. Una,
le puede señalar que el producto va a ingresar para reparación, que el producto se lo van a cambiar por uno nuevo, o tercero, que le van a devolver el dinero. Frente al primer reclamo, es el productor, el empresario, el que decide cómo resuelve la queja. Si el empresario decide que va a reparar o que va a cambiar por un nuevo producto, y frente al producto reparado o frente al producto nuevo que fue dado en cambio, se presenta nuevamente un daño o una queja por parte del consumidor que sea justificada, es el consumidor el que ya escoge cómo se le debe dar solución. Si decide que se le repare el bien, que se le cambie o que le devuelvan el dinero. Si el consumidor no está de acuerdo con la forma, con la respuesta que se le dio frente a su reclamo, ¿ya?, podrá presentar una demanda. Y él podrá presentar su demanda sin tener que acudir a un abogado cuando las pretensiones que vinculen su demanda no superen los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es aproximadamente algo menos de 24 millones de pesos. Sin embargo, como los consumidores no necesariamente saben cómo presentar una demanda, podrán acudir a los consultores jurídicos de las universidades del país o a las ligas y asociaciones de consumidores para efectos de que los guíen y los representen frente a la presentación de sus demandas por protección al consumidor. Si las demandas que presentan, si las pretensiones son superiores a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, requerirán ser representados a través de un abogado debidamente inscrito. Las demandas de protección al consumidor podrán ser presentadas en los puntos de atención de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y tenemos puntos de atención de la Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, San Andrés, Pereira y Popayán. Y también podrán ser presentadas las demandas a través de nuestra página www.sic.gov.co a través del servicio de demanda en línea. Cuando los consumidores no tengan posibilidad de acceder a un punto de la Superintendencia de Industria y Comercio o no puedan acceder al portal de la Superintendencia de Industria para presentar su demanda, no tengan un juez cercano para presentar su demanda, también podrán presentar la demanda a través de las alcaldías locales o municipales, y el alcalde no será quien resuelva el caso, pero sí deberá recibir la demanda y la deberá remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio o al juez ordinario, si así lo quiere el consumidor, para que sean estos quienes decidan formalmente su demanda. La demanda presentada por un consumidor debe contener la identificación del demandante. Recuerden, el demandante siempre va a ser el consumidor. Debe identificar adecuadamente al demandado. El demandado va a ser el productor o distribuidor de un producto o servicio, teniéndose como productor, distribuidor o vendedor de un producto o servicio. Debe indicar las pretensiones del demandante del consumidor. Debe señalar cuáles son los hechos en los cuales basa sus pretensiones. Debe indicar cuál es el derecho desconocido, el derecho del consumidor desconocido, cuál es la estimación de los perjuicios. Debe allegar las pruebas en las cuales basa sus pretensiones y debe indicar las direcciones de notificaciones, tanto del demandante como del demandado. Una vez presentada la demanda, si esta es presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio dará el respectivo sticker con el cual se comprueba el radicado de la demanda. Esta demanda, si vemos precisamente en nuestra presentación se observa que hay un número que es el 14-007015, que es resaltado en rojo, ya está delineado en rojo, el cual corresponde al año de presentación de la demanda y al número del proceso. Con este número es que podemos verificar a través de la página de internet de la Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co, cuál es el estado del proceso. Cuando ingresamos al portal de la Superintendencia de Industria y Comercio, vamos a tener un link a mano izquierda que nos dice consultar el estado de mi solicitud. Y en ese estado de solicitud nos va a decir número de erradicación. Dentro de un primer espacio nos va a pedir el año de erradicación del proceso y en el segundo espacio nos va a pedir el número del proceso.
Cuando llenamos estos espacios, le damos consultar y al darle consultar nos va a indicar precisamente cuál es el estado del proceso y nos va a mostrar cuáles son las decisiones que se han tomado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del respectivo expediente. El proceso lo pueden vigilar a través de la página de internet de la Superintendencia de Industria y Comercio o de forma personal en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tanto en la página web como en las oficinas de la Superintendencia de Industria y Comercio, ustedes van a encontrar 3 listados de notificaciones. Un listado referido a las notificaciones por estado, un listado referido a las notificaciones por edicto y un listado referido a las fijaciones en lista. Las notificaciones por edicto, en las notificaciones por edicto se van a encontrar las diferentes decisiones que toma la Superintendencia de Industria y Comercio en cada uno de los casos que están siendo conocidos por esta. En las notificaciones por edicto, ustedes van a encontrar básicamente las sentencias que deciden cada uno de esos casos. Y las fijaciones en lista van a señalar cuáles son, de forma general, los recursos, tanto de reposición y de apelación, que se hayan presentado por las partes en contra de las providencias dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez presentada la demanda, en la demanda va a seguir adelante un proceso. Ese proceso va a iniciar, bueno, se presenta la demanda y se inicia con un auto admisorio, inadmisorio o de rechazo de la demanda. Para el caso, debemos tener en cuenta que se admite la demanda. Una vez admitida la demanda, se va a ordenar la notificación del demandado. El demandado va a contar con 4 días para dar contestación a la demanda. Una vez contestada la demanda, de esta se dará traslado al demandante para que se manifieste sobre la misma. Una vez vencido el término del traslado de la contestación, la Superintendencia de Industria y Comercio va a fijar fecha para la audiencia del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. La audiencia del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil va a iniciar también con una subaudiencia, que es la audiencia de conciliación. Generalmente, los casos de protección al consumidor terminan dentro de la etapa de conciliación. Pero si no terminan dentro de la etapa de conciliación, se va a seguir adelante con la audiencia, la cual continúa con un interrogatorio a las partes, tanto al demandante como al demandado. Después de esto, con una etapa de saneamiento del proceso, con una etapa de fijación del litigio, con una etapa de práctica, de decreto y práctica de pruebas, una etapa de alegatos de conclusión en las cuales las partes van a señalar por qué consideran que deben ser o no deben ser tenidas en cuenta las pretensiones presentadas por el demandante, que va a ser el consumidor, y finalmente, después de esto, se va a dictar sentencia. La Superintendencia de Industria y Comercio ha llevado adelante de forma general esta audiencia en un solo momento. Si citan a las 8 de la mañana, generalmente este proceso puede demorarse entre 2 y 4 horas, pero al final de las 4 horas, al final de las 4 horas, se va a tener una sentencia favorable o desfavorable a los intereses del consumidor. Así, de esta forma, hemos terminado básicamente nuestra charla sobre protección al consumidor, la parte general. Pero antes de terminarla, les voy a exponer 3 casos como ejemplo de autoevaluación sobre el asunto. Dentro del primer ejemplo tenemos que Ana compra por internet un producto cuyo productor afirma que revierte el paso de la edad en un 50% pasadas 4 semanas. Luego de 3 meses de uso, Ana no nota ningún cambio en su aspecto físico, por lo que decide poner este hecho en conocimiento de las autoridades para que se inicie la investigación y de esta forma evitar que otras personas sean engañadas. Y se nos pregunta, la vía que debe emplear a Ana para su propósito es: 1. Una demanda ante la jurisdicción ordinaria. 2. Una reclamación ante el proveedor. 3. Una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. O 4. Una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Para dar contestación a este caso, lo primero que debemos preguntarnos es
¿cuál es el propósito de Ana? Y si vemos, el propósito de Ana es evitar que otras personas sean engañadas. Es decir, Ana lo que pretende es que la colectividad en general no se siga viendo expuesta a un engaño frente a este producto. Es decir, no tiene un interés de carácter particular, sino tiene un interés de carácter colectivo. Es decir, frente a este tema, para proteger los derechos colectivos, este derecho de protección al consumidor de carácter general, lo que se propone, lo que se debe hacer, es presentar una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La demanda, la reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante la jurisdicción ordinaria solamente sería procedente en caso de que Ana quisiera perseguir un interés individual, un interés propio frente a sus derechos del consumidor. En un segundo caso, vamos a tener que Gabriela entrega en una lavandería 5 cortinas para que sean lavadas, aclarando que una de ellas presenta desperfectos. Al reclamarlas encuentra 3 cortinas rotas, por lo que procede a hacer el reclamo manifestando la administradora de la lavandería que no puede hacer nada al respecto. Y se nos pregunta, Gabriela, ante esta situación, ¿qué puede hacer? Y puede, 1, solicitar a la lavandería devolución del dinero pagado por la prestación del servicio. 2, solicitar a la lavandería la reparación de las 2 cortinas que entregó en buen estado. 3, presentar una demanda ante la superintendencia en la que solicita el pago de los perjuicios ocasionados ante la negativa de la lavandería, lo cual se traduce en el pago del valor de las 3 cortinas, o 4, todas las anteriores según su elección. Para dar respuesta a este caso, se debe tener en cuenta que Gabriela ya presentó un reclamo. Se nos dice, por lo que procede a hacer el reclamo. Gabriela ya presenta el reclamo y ya recibió una respuesta por parte de la lavandería, en la cual la administradora le dice que no puede hacer nada al respecto. Si ya presentó el reclamo, entonces no se necesita solicitar, mejor dicho, la primera respuesta, solicitar a la lavandería la devolución del dinero pagado por la prestación del servicio es inocuo porque ella ya solicitó el reclamo y le dijeron que no podían hacer nada frente al mismo. Es decir, no le van a devolver el dinero. Solicitar a la lavandería la reparación de las 2 cortinas que entregó en buen estado. Ya hizo el reclamo y le dijeron que no iban a hacer nada al respecto. Dado que ya se presentó el reclamo y le dijeron que no va a hacer nada al respecto, lo único que puede hacer precisamente Gabriela es presentar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en este caso, en la que solicita el pago de los perjuicios, los cuales concretamente se van a reflejar en el pago del valor de las 3 cortinas. Tenemos que hay 5 cortinas, y lo que señaló Gabriela es que había una que presentaba desperfectos, pero no que estuviera dañada, presentaba un desperfecto. No se señala en qué consiste el desperfecto, pero en todo caso solamente era una la que tenía desperfecto y lo que encuentra es que de las 5 cortinas, 3 se las devuelven rotas, por lo cual lo que puede solicitar Gabriela es que devuelvan las 3 cortinas, el pago del valor de las 3 cortinas para resarcir el daño que le fue causado. En un tercer y último ejemplo, vamos a tener que Mariana y su esposo deciden cambiar la cama de su hijo. Para ello acuden a un almacén de muebles, quienes también son fabricantes. Revisadas varias propuestas, se inclinan por una cama semidoble hecha en madera de cedro. A los pocos días de estrenar la cama, Mariana observa que uno de los largueros se ha agrietado, observando que el material con el que están hechos los largueros no es madera de cedro, sino aglomerado. Por esta razón, decide llamar al almacén para ponerlos al tanto de la situación y buscar una solución al problema. Mariana y su esposo tienen derecho a 1. La reparación total y gratuita del bien. 2. El cambio de la cama por una que reúna las condiciones acordadas en la compra. 3. No puede exigir cambio ni reparación alguna, dado que una vez el producto ha sido entregado, es responsabilidad del consumidor asumir cualquier daño que se presente. 4. Ninguna de las anteriores. Para dar respuesta a este caso,
Vamos a iniciar con cada una de las respuestas sugeridas. Nos dice que la reparación total y gratuita del bien. En principio se debe decir que el consumidor, cuando se le ha afectado un derecho, tiene derecho a que se le repare de forma integral frente al daño que se le ha causado. En principio, en este caso, sería la reparación total y gratuita del bien, pero lo que sucede es que lo que contrató Mariana y su esposo fue la compra de una cama semidoble hecha en madera de cedro. Es decir, si se reparara totalmente y gratuitamente el bien, no se estaría reparando integralmente a Mariana y su esposo, puesto que de todas maneras le están dando un bien que no corresponde a lo que compraron, a lo que deseaban adquirir, puesto que le están entregando un bien en aglomerado. El cambio de la cama por una que reúna las condiciones acordadas en la compra. Las condiciones acordadas en la compra se referían a una cama semidoble hecha en madera de cedro. Teniendo en cuenta que estas son las condiciones del contrato, esto es lo que pueden exigir para que se les repare integralmente, porque por un bien que no cumple las condiciones para las condiciones que ellos quisieron al momento de adquirir. Los consumidores, frente a la causal tercera, frente a la respuesta tercera, se debe señalar, los consumidores siempre tienen derecho de reclamo frente a lo que viole sus derechos del consumidor. Así, con este último caso, ya, terminamos nuestra charla sobre protección al consumidor. Doy las gracias a los asistentes frente a esta charla y pues procedo a darles a ustedes la palabra si desean precisamente presentar alguna inquietud sobre la misma. Juan Carlos, muchísimas gracias por la sesión de hoy. En efecto, vamos a hacer 2 o 3 preguntas. Por cuestiones de tiempo no podremos hacer más. Les recuerdo que para interactuar con Juan Carlos, en este caso lo vamos a hacer todo vía chat, aunque todos saben que lo pueden hacer a través del micrófono, levantando la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a hacer nuestra habitual encuesta interna para conocer las apreciaciones con respecto a la conferencia del día. Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones que aparecen en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones que aparecen en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Asimismo, nuestros 2 hashtags, numeral de la mano de Unipymes para compartir información y numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que están realizando en el momento y tener una mejor devolución para Juan Carlos en este caso. De esta manera vamos a hacer algunas de las preguntas que nos llegan a través del chat. Pregunta Javier Sánchez, ¿compras por internet a quién se le reclama? Muy buena pregunta, Javier. ¿Qué es lo que pasa? El Estatuto de Protección al Consumidor ha señalado precisamente que, digamos, frente al tema de las compras o la obtención de servicios por canales no tradicionales de venta de productos o servicios. Canales no tradicionales, ¿cuáles? Digamos, todos los temas que tienen que ver con compras a través de Internet, compras por medios telefónicos, por medios que implican la no presencia del consumidor en un establecimiento del productor, distribuidor o vendedor de un producto o servicio. Entonces, cuando hacemos una compra formalmente a través de Internet, debemos tener en cuenta que el Estatuto del Consumidor tiene una regulación para amparar frente a compras que se hagan por cualquier canal dentro del territorio nacional. Es decir, si compro un producto a través de Internet, debo verificar para ser viable el Estatuto del Consumidor, que el productor, distribuidor o vendedor de un producto o servicio tenga representación o esté domiciliado dentro de la República de Colombia.
Bajo esas circunstancias, tendré que presentar el reclamo frente al productor, distribuidor o vendedor del producto o servicio que esté domiciliado en la República de Colombia en cualquiera de sus en cualquier lugar del país y a través de cualquiera de los canales que se señale por parte del vendedor del vendedor, productor o distribuidor del producto o servicio que haga esta oferta por internet. Conforme a nuestra legislación, se debe el productor, distribuidor o vendedor del producto o servicio a través de canales no tradicionales, debe indicar cómo se tramitarán precisamente las quejas, los reclamos por violación de protección al consumidor a través de un sistema de PQR dentro de su misma página. Y en todo caso, si no lo tiene, habría una violación a los derechos del consumidor que implicaría que lo pueda hacer de forma directa al consumidor en instalaciones del productor, distribuidor o vendedor del producto o servicio, y en caso de que se haga imposible la presentación del reclamo, acudiendo directamente a la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante un juez de la República. Espero haber dado adecuadamente respuesta a la pregunta. Juan Carlos, muchísimas gracias por resolver las dudas del auditorio. No pudimos resolver hoy todas las inquietudes por cuestiones de tiempo, sin embargo, en pantalla tienen el correo de Juan Carlos para que le hagan llegar las preguntas que no pudimos resolver en la sesión y las que surjan a partir de la misma. Juan Carlos, en ese caso, en nombre de la comunidad empresarial latina Unipymes, le expresamos nuestro agradecimiento y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo con ustedes el miércoles 26 de agosto a las 11 de la mañana en punto con el consultorio empresarial Finanzas Corporativas para Emprendedores con el experto Fernando Martínez. Unipymes, la comunidad empresarial latina, les desea que tengan una feliz semana. Hasta pronto. Muchas gracias a Unipymes y a los presidentes muy amables.